Y vamos a seguir porque tenemos a dos invitados aquí en plató, en directo en esta tarde, las 7 menos 5 de la tarde. Tenemos al vicepresidente de la Federación de Peñas Cordobesas, Juan Serrano, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Y también a Alberto Monterroso, novelista, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Porque tenéis unas jornadas culturales que arrancan pronto y pues bueno, que son interesantes para la ciudad de Córdoba, que se conozcan y que se acuda, entiendo. Correcto, sí, desde la Federación de Peñas hemos preparado este año las segundas jornadas culturales, empezamos las primeras el año pasado y vamos a tener 2 ahora en marzo y 2 en junio y empezamos mañana con la primera, mañana 10 de marzo a las 8 de la tarde en el Real Círculo de la Amistad y Alberto nos va a hablar de la época romana en Córdoba. El Amo de Roma, ¿no? Es Sí. la novela que... Voy a hablar del Amo de Roma, que es la última novela histórica que he publicado hace pocos meses, sobre la vida de Lucio Aurelio Cómodo, que es el hijo de Marco Aurelio, un personaje de luego de novela muy interesante, pero eso será un poco el colofón de la charla, ¿no? Para hablar bueno, un poco del personaje y de cómo he ido estructurando esta novela, que es fiel históricamente hablando, ¿verdad? Aparte de que es una novela y se disfruta, bueno, pues lo que se cuenta es rigurosamente histórico y además es una época muy interesante del Imperio Romano, porque esto es finales del siglo II después de Cristo y prácticamente este emperador fue nefasto y con él los expertos dicen que comienza la decadencia del Imperio Romano. Pero antes de él voy a hablar de 5 grandes cordobeses que han tenido una influencia enorme en lo que es la configuración del Imperio Romano. Es cierto que aquí tenemos en esta casa una compañera que seguro conocerá, Mar Rodríguez, que también ha sacado de forma, pues hace muy poquito, antes de Navidad, un libro que hablaba sobre Roma, y yo lo hablaba con ella, que es verdad que quizá hay una época ahí un tanto desconocida en Córdoba sobre la época romana y sobre lo que significó Roma para Córdoba, y entiendo que quizá también este libro y un poco esta charla también puede dar a conocer, estoy leyendo un poco por ahí la chuletilla, la época de Séneca, de Lucano, un poco por ahí, ¿no? Sí, porque la Córdoba romana, aunque muchas veces hablamos y la conocemos, pero realmente es una cantera valiosísima, ¿no? No solamente de grandes personajes, sino de la labor que ellos hicieron, ¿no? Muchas veces hablamos de la Córdoba romana y pensamos en la arqueología, ¿verdad? Y bueno, pues conocemos gracias a la arqueología que Córdoba fue una ciudad deslumbrante en época del Imperio, ¿verdad? Pero yo creo que incluso más importante que lo puramente arqueológico, ¿no? Es la aportación que hicieron algunos grandes personajes cordobeses, ¿no? Por ejemplo, Séneca el Viejo, que es el padre de nuestro famoso Séneca el filósofo, es un hombre que vive la época del paso de la República al Imperio, que es importantísima, y la vive en primera persona, ¿no? De hecho, él tiene 11 años cuando asesinan a Julio César, con lo cual él está ya en lo que es la creación entre César y Pompeyo y esta parte final de la República, ¿verdad? Vive todo lo que es el gobierno del emperador Octavio Augusto y muere en época de Tiberio, y muere con más de 90 años. Entonces este personaje es importantísimo y estuvo conectado con la gente más importante de la Roma de entonces. De hecho, quien lo lleva a Roma es Asinio Polión, que fue mano derecha de César, amigo de Octavio Augusto, un hombre que está en la cúpula del poder, ¿no? Y luego pues vamos a hablar de 5 cordobeses importantes, no solo de Séneca el Viejo, sino por supuesto de Séneca el filósofo, que bueno, pues nos conocemos como sabio, como filósofo, pero vamos a hablar también de la importancia que tiene él a la hora de diseñar, podemos decir, ¿no? Aunque sea una exageración, lo que viene después de la República, lo que es el Imperio, ¿no? Porque Séneca fue un hombre que fue también político, además de sabio, ¿no? Gobernó el Imperio a la sombra de Nerón y escribió libros sobre política y sobre su visión de la política, ¿no? Él busca un imperio con más libertades, contrario a lo que luego va degenerando con Nerón, que acaba en la tiranía. Todo el mundo conocemos a Calígula y Nerón como los grandes tiranos de Roma. Por cierto, Cómodo, que es el personaje de la novela, del que hablo al final, es otro de esos grandes tiranos que está a la altura de Nerón perfectamente y que da pues para una novela y hasta para una película, ¿no? Luego voy a hablar de 2 Arnios, que es el abuelo de Marco Aurelio y Marco Aurelio. El abuelo de Marco Aurelio es un hombre importantísimo, que también tuvo mucha importancia de gobierno en la sombra, digamos a las órdenes del emperador Adriano, y luego ya el último de los 5, que es, bueno, me he dejado a Lucano, que también hablaremos de él, que es el nieto de Séneca el Viejo, y el último es Marco Aurelio, que es el emperador filósofo, que es un personaje también descomunal, ¿no?, en la historia de Roma.
y que era oriundo de Córdoba, porque nació en Roma, pero toda la familia, incluso el abuelo, el padre, nacieron en Ucubi, que es actualmente el pueblo de Espejo, en Córdoba. Con toda esta compresión que me has hecho aquí un poco, sin desgranar tampoco grandes detalles de todo esto que me vas a contar, sí es cierto, Juan, que un poco en Las Peñas pues, se apuesta por la cultura y al final un poco también de la mano con la historia de nuestra ciudad, ¿no? Lo importante que es conocer de dónde venimos, aunque sea hace tanto tiempo, ¿no? Pero un poco que se dé a conocer la historia nuestra. Sí, esa fue nuestra intención el año pasado cuando empezamos con estas culturas. El año pasado hablamos de las murallas de Córdoba, de los edificios que ya no existen, de la época morisca, y este año pues vamos a empezar con Roma. Dentro de 15 días vamos a hablar de la Córdoba del siglo XIX, vamos a hablar de la música popular. O sea, vamos a hablar de todo lo que es cultura alrededor de Córdoba, que es tan importante de que la gente disfrute con ella y que sepa de ella. A mí me pasa una cosa, Alberto, cuando leo los libros estos de historia, cuando asisto a este tipo de conferencias. A mí lo que más me gusta cuando se habla de estos grandes personajes es que me los sitúen en puntos concretos de la ciudad que luego tenemos la posibilidad de recorrer y decir, pues justo aquí fue donde sucedió tal cosa, que no sé si un poco también podemos tener ese tipo de detalles en este tipo de charlas, decir, pues me han nombrado antes a Ucubi, a Espejo, aquí en Córdoba tenemos emplazamientos que han sido históricos, verdaderamente históricos, no sé si también tenemos esa parte. Sí, porque es como tú dices, hay que contextualizarlo, ¿verdad? Y además, no solamente su momento histórico, sino también con la ciudad, ¿no? Yo, por ejemplo, pues siempre que paso por la calle Claudio Marcelo y veo el templo de culto imperial, me acuerdo de Séneca, porque Séneca tiene, para mi gusto, mucha relación con aquello, porque es un templo que está edificado para los emperadores convertidos en dioses. Sabes que al final, cuando mueren, los emperadores convertidos en un dios. Y esto es algo que critica Séneca en un libro suyo, en una especie de sátira, que es la única sátira que hay completa de época romana, Apocalquintosis, que es algo así como la conversión de Claudio, que es de quien habla, la conversión en calabaza, ¿no? Como si se convirtiera, en vez de en un dios, en una calabaza. Entonces, hasta incluso ahí, ¿no? En algo como puede ser el templo, ¿no? de culto imperial, que está en la calle frente a, vamos, junto al ayuntamiento, ¿verdad? Pues se puede situar y se puede hablar de Séneca, se puede hablar de su visión política, de cómo los emperadores van abriendo ese nuevo régimen que es el imperio, y en fin, y muchos más personajes. Y que un poco pues, nos contextualiza de dónde estamos y la importancia que tiene nuestra ciudad y la que tuvo en su momento. Hay que recordar que las jornadas son abiertas mañana en el Real Círculo de la Amistad, si no me equivoco, ¿a qué hora? 8 de la tarde. 8 de la tarde, se puede asistir cualquier tipo de persona. Totalmente libre. Nosotros desde la Federación de Peña los actos que hacemos los hacemos siempre abiertos a toda la ciudadanía, a los que pedimos y rogamos que nos acompañen porque van a pasar un rato agradable, de culturizándose, aprendiendo mucho demás, y como está abierto a todo el mundo y a todo tipo de público, nos aseguramos que van a ser una jornada amena y entretenida, no para expertos, sino para que todo el mundo entienda de lo que se está hablando y pase un buen rato allí con nosotros. Y se puede preguntar cualquier tipo de duda en este sentido, porque bueno, al final soy enciclopedia en ese sentido, también un poco que demuestra vuestra pasión, ¿no? por este tipo de contenido. Claro, claro, además el mundo de la Córdoba romana es algo apasionante. Yo siempre busco preguntas y intento provocar y dejar un tiempo para las preguntas, ¿verdad? Porque son muy importantes y bueno, pues yo creo que hay que explicar las cosas, como bien has dicho, de forma muy clara y no explicar siempre lo mismo, sino cosas nuevas, digamos, ¿no? Estos personajes, qué importancia tienen en el desarrollo de Roma, hablar un poquito de cada uno de ellos y hacerlo de forma sencilla, ¿no? Para que la gente pueda apreciar ese tesoro que tenemos, ¿verdad?, que es de nuestra historia romana. Aparte de esta jornada, la iniciasteis el año pasado, entiendo que el año que viene habrá más y todo sigue igual, pero ¿qué más nos podéis contar de la Federación de Peña y qué más actividades tenemos por delante? Pues mira, hemos empezado ahora ya con esta jornada, que tenemos la primera mañana, día 10 de marzo, 8 de la tarde en el Círculo de la Amistad. Seguimos el día 24 de marzo, tenemos la segunda jornada donde nos hablará Federico de Roca de Torres, que es reciente nombrado presidente del Ateneo, nos hablará de la Córdoba de finales del siglo XIX. Y luego tenemos otras dos jornadas en junio, el 9 de junio Pilar Sanabria, nos hablará de la poesía en femenino, y terminaremos el 23 de junio con la música popular cordobesa, Juan Miguel Monero Calderón. Pero entre medias pues tenemos la exaltación a la saeta, que tenemos el 27 de marzo, y luego ya en abril empezaremos con la romería,
la batalla, las cruces, las ferias. Es decir, hemos empezado ahora, pero ya es un no parar en toda la actividad de las peñas. Y qué alegría que podamos pensar en organizar actividades sin mirar, se mira, ¿no?, pero de otra manera distinta al asunto COVID, a las restricciones, se mira para tenerlas en cuenta, pero qué alegría y qué libertad el poder volver un poco a generar este tipo de actividades, que entiendo que también hay mucho interés en volver a retomarlas y la gente tiene ganas de reencontrarse otra vez con este tipo de actividades. Sí, ayer comentaba eso, que cómo encontrar, digo, con ganas, sobre todo con ganas de empezar a retomar esta ansiada nueva normalidad. Y aunque hemos estos años de atrás, este año anterior, hicimos la jornada con ciertas restricciones, bueno, pues este año nos permite más amplitud de aforo y con eso, la ansiada normalidad que nos dejen hacer, sobre todo, actos multitudinarios, que es verdad que llevamos 2 años sin hacerlo, pues a ver si este año ya por fin podemos volver a la rutina. Tenemos muchísimos planes por delante por parte de la Federación de Peñas. El primero, como decimos, mañana, con estas jornadas temáticas, culturales, históricas, para hablar sobre Roma, con el profesor Alberto Monterroso, también novelista. Ha sido un verdadero placer compartir este ratito con vosotros. Y nada, mañana, si tenéis bien, estaremos por allí para disfrutar de las jornadas. Todo el mundo que se quiera acercar, allí van a estar en el Círculo de la Amistad a partir de las 8:30 de la tarde. Si queréis algo más que añadir, estáis en vuestra casa. Nada, yo invitar, lo dicho, invitar a todo el mundo a que se acerque, tanto mañana, 8 de la tarde, Círculo de la Amistad, es totalmente abierto a todo el mundo, y a partir de ahí, allí tendremos el cartel de las siguientes jornadas, que van a estar todas muy interesantes y que esperamos que estén allí todos. Por supuesto, El amo de Roma, de Almuzara. El amo de Roma, de Almuzara, sí. Una novela que le ha hecho con mucho cariño. Yo creo que le va a gustar a la gente porque es rigurosamente histórica, pero está llena de pasiones, de diálogos vibrantes, de acción y en fin, está pensada también para divertir. Pues tenemos ya 2 planes, el de mañana y el amo de Roma. Ha sido un verdadero placer. Juan Serrano, vicepresidente de la Federación de Peñas Cordobesas, y Alberto Monterroso, novelista. Muchísimas gracias por compartir este ratito aquí en Córdoba TV. Muchísimas gracias, encantado. Nosotros